Buenas tardes compañeros, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. Empecemos a hablar sobre Howard Gardner. Él es un psicólogo, investigador y catedrático de la Universidad de Harvard, donde culminó sus estudios. Y en esta es que se interesó sobre la psicología del desarrollo y sobre todo por los trabajos de Erik Erikson y Jerome Bruner. Howard Gardner es reconocido por sus investigaciones sobre el análisis de las capacidades cognitivas y principalmente por su teoría sobre las inteligencias múltiples. Actualmente es parte del Good Work Project, que se encarga principalmente de la mejora de la calidad y la autoestima de los profesionales, tomando como factores la excelencia y la ética. En la década de los 80 es que Gardner formuló y desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, en primera instancia definiendo la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales. En 1999, Gardner define la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen un valor para una cultura. El cambio en esta definición es muy importante, puesto que nos dice que la inteligencia no es algo que se pueda ver o que se pueda contar, sino que más bien son potenciales que se activan o no dependiendo de los valores de cada cultura y las decisiones que tomen los individuos dentro de esta. Gardner nos dice que la teoría de las inteligencias múltiples brinda recursos al educador para que los individuos desarrollen sus potencialidades, y que si se lleva de una manera correcta, todos los individuos pueden llegar a ser capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades, y esto hace que les beneficie en la vida tanto privada como en la profesional. También define que las inteligencias que poseemos los seres humanos no precisamente dependen unas de otras, sino que pueden trabajar de manera aislada según lo requiera cierta tarea, pero al igual pueden interactuar entre ellas para así potenciarse recíprocamente. Estas inteligencias se desarrollan a lo largo de la vida siempre y cuando se cuenten con los estímulos adecuados. Los seres humanos nacemos con ciertas potencialidades o capacidades, y estas se van desarrollando dependiendo tanto del entorno como de la educación y de las experiencias. Es por eso que los centros de enseñanza tienen un papel tan importante, porque en estos el alumno es donde desarrolla al máximo sus potencialidades, y estos centros deben estimular al alumno y ofrecerles experiencias que les permitan desarrollar esta parte. Y el proceso histórico del estudio de las inteligencias múltiples se divide en 3 etapas. La primera es la de la teoría psicométrica. Aquí la motivación que tuvo Gardner fue el fracaso relativo del modelo conductista del aprendizaje y del psicométrico de la inteligencia en el campo educativo. Gardner basó su modelo en la ciencia cognitiva, y esta, a diferencia del conductismo, cree que el individuo es un agente activo. La siguiente etapa es la pluralización y la jerarquización, y esto sería a mediados del siglo XX, donde Spearman y Terman, que son psicólogos de la inteligencia, consideraron a la inteligencia como la capacidad general para formar conceptos y resolver problemas, considerando también que está compuesta por diversos factores. La tercera y última etapa es la de distribución, en donde la tendencia se centra en las relaciones de las personas en su entorno con los objetos y en su ambiente inmediato. También Gardner centró sus estudios en principalmente niños y adultos que habían sufrido algún daño cerebral y que habían
perdido algunas capacidades cognitivas, aunque no todas, y lo que encontró fue que en los individuos algunas capacidades estaban intactas y otras estaban demasiado deterioradas. Y esto variaba de sujeto a sujeto. Entonces, no le bastó el modelo de la inteligencia unitaria para explicar este fenómeno, entonces trató de buscar o formular algún modelo que pudiera justificar esto. Otro de los elementos determinantes para la propuesta de su teoría fueron las observaciones antropológicas que hizo hacia diferentes culturas, en las que observó las diferentes maneras que se tienen de solucionar un mismo problema. Se basó también en estudios de caso de algunos niños con dificultades cognitivas, pero que mostraban aprendizajes extraordinarios en ciertas habilidades. De todas estas observaciones dedujo que la actividad cognitiva de las personas son un conjunto de capacidades cognitivas independientes y no una única capacidad. En su modelo, él desarrolló 8 criterios que deben cumplir las inteligencias para poder pasar de ser una intuición a una definición concreta del conjunto de inteligencias. El primer criterio es el asimilamiento potencial por daño cerebral, es decir, que habiendo un daño cerebral se puede ver afectada cierta capacidad cognitiva, pero no todas. El segundo criterio es la detección de individuos excepcionales en algún dominio en particular. Esto hace referencia al talento, que es el desarrollo extraordinario de alguna inteligencia en particular. El tercer criterio es una noción nuclear identificable. Poniendo un ejemplo, en la inteligencia musical implica que la persona tenga cierta sensibilidad hacia el ritmo, el timbre y la melodía. El cuarto criterio es una justificación evolutiva dentro de un individuo junto con una naturaleza definible de ejecución experta. Poniendo un ejemplo, se examina las habilidades de un deportista de élite y los pasos que ha seguido para llegar a hacerlo. El quinto criterio es una credibilidad evolutiva, es decir, que todas las inteligencias tienen una finalidad. En este caso es la adaptación. El sexto criterio es el apoyo de los test de psicología experimental, en donde los investigadores indican que las habilidades están relacionadas unas con otras y las cuales actúan de manera independiente. El séptimo criterio es que deben estar respaldadas por la investigación psicométrica, es decir, que deben mostrar variabilidad, interindividualidad y deben estar evaluadas con cierto nivel de objetividad. El octavo y último criterio es que deben mostrar susceptibilidad para codificarse en un sistema simbólico antes de emitir una respuesta concreta. Como por ejemplo, los representantes gráficos, un texto escrito o incluso el lenguaje mismo revelan los componentes de las inteligencias respectivas. A continuación, mis compañeros les explicarán un poco más acerca de cada inteligencia. Inteligencia lingüística. Dentro de su obra de Estructuras de la mente, donde Howard habla sobre su teoría de las inteligencias múltiples, nos describe a esta inteligencia poniendo como punto de partida o referencia a quien él considera el mayor exponente de esta inteligencia. Hablamos del poeta, quien lleva estas capacidades lingüísticas a los mayores niveles y tiene un complejo, o su labor es muy compleja debido al manejo de la sintaxis, la semántica y la pragmática que él posee y practica. Al
utilizar las palabras precisas y adecuadas en cada una de sus obras. Y aquí es donde vemos que la retórica no es algo tan sencillo como solo decir palabras bonitas y elegantes. Esta labor se ve evidente, o es evidente en sus obras, ya que vemos que los poetas utilizan las palabras siendo muy objetivos y coherentes en todo lo que dicen, usando ese significado tan correcto y preciso, y al mismo tiempo sin alejarse de esa motivación que los llevó a que sean escritas esas palabras. Esta inteligencia comienza a desarrollarse en las primeras etapas de la vida. Vemos que desde muy pequeños los bebés empiezan a tratar de emitir o igualar ciertos sonidos que escuchan en su entorno y de su lengua materna, obviamente. Es hasta los 2 años cuando los niños comienzan a decir palabras, pero solamente palabras con pocas sílabas, pero es hasta los 3 años, más o menos, 3 o 4 años, cuando el menor comienza a unir esas palabras y formar oraciones. Incluso Gardner nos menciona que llegan a hacer hasta preguntas. Es por ahí de los 5 años, según Gardner, que los niños utilizan su lenguaje de manera más fluida. O sea, es muy notable, ya que se asemeja un poco más a la de los adultos. Teniendo esta igual, en cierta medida, algunos errores o incoherencias. Uno de los ejemplos que nos menciona Gardner es de que a veces los niños tratan de hacer comparaciones un poco extrañas o peculiares, y el ejemplo que él pone es de un menor que intenta describir cómo se siente una pierna dormida, comparándola con el burbujeo de una gaseosa. El lenguaje es transmitido usualmente a través de, por ejemplo, los gestos, y tratar de imitar lo que anteriormente mencionaba. Recordamos que se estimulan ciertas neuronas en el cerebro llamadas neuronas espejo. También al mismo tiempo Gardner nos menciona que esta inteligencia lingüística tiene su lugar dentro del hemisferio izquierdo del cerebro. Ciertas áreas como la de Broca y la de Wernicke, por ejemplo, que son igual, están dentro o cercanas al lóbulo temporal. En resumen, podemos decir que la inteligencia lingüística permite a estos individuos que la poseen comunicarse y darle un sentido al mundo mediante el lenguaje, hablado obviamente, y escrito también. Tienen una adecuada construcción de las oraciones, y la utilización de las palabras es un poco más coherente y más precisa. También nos dice que dentro de esta inteligencia podemos encontrar profesiones como son los poetas, novelistas, escritores y entre otros. La inteligencia lógico-matemática. Howard tomó en cuenta o se apoyó mucho de los aportes que pudo hacer Piaget, no a esta inteligencia como tal, pero sí tomó en cuenta todos los estadios que planteaba Piaget, comenzando desde lo sensoriomotor hasta las operaciones concretas. Gardner nos menciona que esta inteligencia surge de un contacto con los objetos materiales del mundo exterior, ya que en un principio el niño va a lograr identificar, pero siempre apoyándose o necesitando de estos objetos, va a poder lograr identificar montones o cantidades de objetos, de cantidades de pelotas o de lápices, etcétera, ¿no? Pero en un futuro logra trascender esto del terreno sensoriomotor para llegar a un campo de abstracción. También nos menciona que puede ser un poco confuso, o podemos decir que hay excepciones, debido a que hay niños que pueden contar o incluso les llegan a decir que ya saben contar hasta el 10, ¿no? Y empiezan a decir 1, 2, 3 y 4. Pero Gardner nos dice que esto más bien pone en evidencia una inteligencia lingüística, ya que el niño está repitiendo cadenas o alguna oración que él solamente lo ve así, como oraciones 1, 2, 3, 4, 5,
mas no sabe que esas palabras guardan en su interior una cantidad o quieren expresar una cantidad. Pero no es hasta la última etapa cuando el menor, bueno, en este caso ya adolescente, logra ya generar procesos de abstracción, lo cual es más complejo y es básicamente estas interconexiones son cuestiones más lógicas y ya no solamente son basadas en la observación o todo lo empírico. Nuevamente Howard nos menciona que esta inteligencia tiene lugar en el hemisferio izquierdo, aunque no especifica del todo un lóbulo. Me di un poquito a la tarea de investigar y me di cuenta que la mayoría de estos procesos de abstracción, que es como que la base de esta inteligencia lógico-matemática, tienen lugar en el lóbulo frontal, en la parte de enfrente o frontal de este mismo lóbulo. Y en conclusión podemos tener que este tipo de inteligencias permiten la utilización y apreciación de relaciones abstractas. Nos dice que las personas con orientación en esta inteligencia tienen en cuenta todos los aspectos cuantitativos de un contenido y tienen cuestiones de orden, entienden con mayor facilidad estadística, el razonamiento deductivo igual es uno de sus fuertes. Tienen mucha facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones y la resolución de problemas matemáticos. Las profesiones que se encuentran dentro de esta inteligencia nos menciona que son la mayoría de las ingenierías, los físicos, los matemáticos y entre otras. Y generalmente se presentan las matemáticas en la mayoría de las ciencias. Bueno, yo les voy a explicar la inteligencia visoespacial. Consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran. Los individuos con esta inteligencia poseen la capacidad de diferenciar formas, tamaños, colores en los objetos, incluso desde distintos ángulos. Distinguen y administran la idea del espacio. Saben identificarse y situarse en el mundo visual con precisión. Efectuar transformaciones sobre las percepciones. Imaginar un movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una configuración. Son capaces de recrear aspectos de la experiencia incluso sin estímulos físicos relevantes. Permiten orientarse en distintas localidades para reconocer lugares o señas particulares cuando se trabaja con representaciones gráficas y formas geométricas. Tienen la habilidad para crear imágenes reales que asocian la descripción teórica con lo que existe en lo práctico. Algunas profesiones que requieren de esta inteligencia son los pilotos, los escultores, los pintores, los arquitectos, entre otros. A nivel educativo, los estudiantes con esta inteligencia poseen la capacidad de realizar esquemas, diagramas, cuadros, mapas mentales, mapas conceptuales. Se les facilita dibujar, diseñar. Destacan por su imaginación, por percibir cambios, por hacer rompecabezas. Aprenden mejor con películas, videos, materiales de arte, fotos, diapositivas. Esta inteligencia es importante para muchas actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo para imaginarnos una casa de determinado color, para estacionar el carro, para acomodar algunos muebles en una habitación.
La base sensorial de esta inteligencia es la vista. También está involucrada algunas partes posteriores del hemisferio derecho, una localizada en la parte dorsal que procesa lo relacionado con el espacio y otra ventral relacionado con los objetos, naciendo estos en los circuitos en el lóbulo occipital. Es gracias al hemisferio derecho por lo que las personas invidentes pueden desarrollar la inteligencia visoespacial. Aunque la vista es muy importante para esta inteligencia, no es de manera esencial, ya que por eso tenemos la función del hemisferio derecho, que esta nos va a ayudar a poder desarrollar la inteligencia visoespacial de manera correcta. La inteligencia corporal o kinestésica no solo involucra la capacidad física, sino también la coordinación, el control del cuerpo, el procesamiento y la expresión de la información. La inteligencia corporal es el conjunto de habilidades cognitivas que permiten la coordinación de la mente con el resto del cuerpo, permitiendo un control fluido y preciso. La inteligencia corporal nos permite gestionar nuestra fuerza, equilibrio, velocidad, coordinación y precisión. Esta inteligencia también se encuentra vinculada a la motricidad, tanto fina como gruesa. Esta inteligencia la utilizamos para el manejo de instrumentos o herramientas, tanto simples como complejos o de alta precisión. También está presente en la capacidad de expresión emocional a través del movimiento del cuerpo. Esta inteligencia está más desarrollada en profesionales que requieren de gran capacidad física y precisión, como los actores, los bailarines, pintores, artesanos o cirujanos. Las personas con inteligencia corporal suelen expresar su entorno a través del sentido del tacto y expresan sus sentimientos y emociones mediante su cuerpo. También suelen tener gran control de su lenguaje corporal. Aprenden más fácil y rápido mediante actividades físicas, la participación, la interacción y la experiencia directa. Tienen gran sentido del ritmo y de la coordinación, en especial la coordinación mano-ojo. Tienen elevada conciencia corporal a nivel interno, seguridad, precisión y agilidad en sus movimientos. Algunas actividades para mejorar este tipo de inteligencia son los juegos de mímica, el teatro, la danza, el yoga y realizar actividades artísticas o deportivas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la inteligencia musical. La inteligencia musical va direccionada hacia lo que es la parte de las inteligencias emocionales. ¿Esto por qué? Porque a las personas que tienen en un mayor nivel desarrollado este tipo de inteligencia, les va a ser más fácil tanto aprender como expresarse por medio de la música. Ahora, la inteligencia emocional va a ser la habilidad para discriminar, asimilar y expresarse en formas musicales. La persona que tenga esta inteligencia o que tenga más desarrollada esta inteligencia va a tener la habilidad de diferenciar entre tonos, ritmos, timbres y sonidos que tenga a su alrededor, por medio de la música, etc. Ahora bien, lo que define a esta inteligencia va a ser la totalidad de la libertad que tiene para crear y para apreciar la música o melodías. Esta inteligencia es totalmente aparte o totalmente independiente de la capacidad auditiva. Esto porque la inteligencia musical va a ser la capacidad de procesar información sobre la información sonora sobre piezas musicales, ya sea simples o complejas. Esta es una de las habilidades que va a tener la persona cuya inteligencia sea musical. Ahora, según Gardner, nos dice que esta inteligencia es de las primeras que desarrollamos porque es una, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro desarrollo, vamos haciendo diferentes tonos, vamos imitando
diferentes sonidos de la persona. Es por eso que Gartner decía que es de las primeras en identificarse, las primeras en desarrollarse. Ahora, la localización cerebral que tiene esta inteligencia va hacia nuestro hemisferio derecho, más específicamente hacia lo que es nuestro lóbulo frontal y el lóbulo temporal. También esta inteligencia no es así como sola, sino que también viene o está ligada hacia las inteligencias lingüísticas, la corporal y la espacial. La lingüística es por parte de la composición, que ya también anteriormente se les había dicho que es la parte de crear melodías, de crear información sonora, y la corporal, porque también una de las recomendaciones que se dan es la parte de bailar al ritmo de la música. Ahora, Garnet nos decía que no necesariamente tenemos que vivir o tenemos que estar en un entorno cuyo la música sea como el centro, sino que nos va a apoyar a que se desarrolle y se potencialice esta inteligencia, más no va a ser porque estés en ese entorno vas a tener enseguida la inteligencia musical. ¿Cómo son las personas que tienen la inteligencia musical? Las personas que tienen esta inteligencia van a ser hábiles a la hora de detectar matices en las melodías, en los sonidos, y también van a ser capaces de pensar en ritmos, van a ser capaces de diferenciar entre tonos, distinguir sonidos similares y también los que suenan muy similares o los que son se entrelazan o los que están encimados. Ejemplos dentro de esta o ejemplos de personas que tengan esta inteligencia está Beethoven, está Chopin también, en cuestión más enfocado como al español. Está la parte, bueno, está el cantante José Alfredo Jiménez y también está el vocalista de Café Tacuba, también es una de las personas que tiene desarrollada esta inteligencia. Bueno, ahora les voy a explicar la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad para reflexionar sobre uno mismo, para construir una percepción precisa respecto de uno mismo, analizando y entendiendo quiénes somos. Es el conocimiento propio y la habilidad de actuar de manera adaptada sobre la base de ese conocimiento. Comprende tener una imagen acertada de uno mismo, conociendo nuestras fortalezas y limitaciones. De igual manera requiere el conocimiento de los estados de ánimo, de nuestras propias emociones y sentimientos, así como reconocerlas y poder mencionarlas, de nuestras intenciones, motivaciones, nuestro temperamento y deseos. También se le concibe como la capacidad de autodisciplina, autocomprensión y amor propio. Las personas con inteligencia intrapersonal saben lo que quieren en la vida. Los objetivos de esta inteligencia es desarrollar la propia identidad, adquirir mecanismos de adaptación a situaciones novedosas, incrementar la autoestima, la aceptación, la confianza y seguridad de uno mismo, desarrollar vivencia y comunicaciones afectivas, manejar afectos, emociones y sentimientos de manera adecuada. También nos permite manejar la frustración y también nos permite manejar la ansiedad, tener autonomía e iniciativa y el control de la propia conducta, así como el autorregulamiento de nuestro comportamiento. Este tipo de inteligencia las encontramos en los teólogos, filósofos, psicólogos, entre otros. Los estudiantes con rasgos de inteligencia intrapersonal piensan muy íntimamente, son reflexivos, analíticos, les gusta definir metas, meditar, planificar, necesitan tiempo a solas, es por eso que les gusta trabajar solitariamente que en grupos. Muestran independencia y voluntad fuerte,
poseen un buen sentido de autodirección y aprenden de sus errores. Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en esta inteligencia. La inteligencia interpersonal nos ayuda a adaptarnos al entorno y a las interacciones con las demás personas de manera óptima. Esta inteligencia explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación sobre los estados mentales y de ánimo de las personas que nos rodean. Esta capacidad no solo se enfoca en poder interpretar palabras o sentimientos, también tiene que ver con la habilidad para leer expresiones faciales, movimientos o patrones del comportamiento. Ya de la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal también puede relacionarse con conceptos como las habilidades sociales o la inteligencia emocional. Las personas con inteligencia interpersonal más desarrollada son capaces de captar los sentimientos de las demás personas y como consecuencia interactuar de forma sencilla con ellas. Estas personas tienen gran capacidad para resolver tareas diplomáticas y gran facilidad para el contacto cara a cara con muchas personas. Algunos ejemplos son los profesores, los abogados, los oradores públicos y los psicólogos. En la actualidad, la inteligencia interpersonal se ha vuelto muy importante tanto en nuestra vida personal como en el ámbito profesional, ya que nos relacionamos con mayor cantidad de personas. Algunos consejos para mejorar la inteligencia interpersonal es no dar por hecho que las demás personas poseen la misma información que nosotros. Esto puede ocasionar que las conversaciones no sean fluidas. También ayuda a prestar más atención a los gestos de la cara, la postura y lenguaje corporal en general, ya que es más difícil mentir con el cuerpo. Otras actividades que ayudan a desarrollar esta inteligencia es participar en debates, mesas redondas, entrevistas, teatro. Bien, ahora ya por último está la inteligencia naturalista. En un principio esta no era una como tal una inteligencia, sino que Gardner la publica hasta 12 años después en una de sus obras posteriores. En esta parte hay mucha confusión, dado a que muchos autores, muchas personas refieren a que por lo mismo de su propio nombre, es más hacia la naturaleza, toda esta parte. Sin embargo, Gardner no quiso darle como ese enfoque. Gardner añade esta inteligencia como una posible octava inteligencia, pero no da una como gran explicación acerca de, por eso es una posible octava inteligencia. Ahora, esta inteligencia va a ser, o las personas que tienen esta inteligencia tienen la habilidad que va a permitirles a comprender las características que tiene de su entorno. Como ya lo mencionaba, no únicamente es la parte natural, sino que es en sí todo su entorno. Ellos la van a comprender a manera de que esta inteligencia les permita identificar diferentes elementos o los elementos que van a aprovechar o que pueden aprovechar para un beneficio propio. Esta inteligencia va a empezar a desarrollarse a partir de pequeños, al igual que la inteligencia musical, porque desde pequeños empezamos a interactuar con nuestro mundo, con nuestro entorno. Entonces esta inteligencia va a empezar a desarrollarse por medio de la interacción, de la exploración y de la observación de nuestro propio entorno. Como anteriormente ya se los había dicho, Gardner hace referencia no solamente a la flora y la fauna o al conocimiento, a la comprensión que se vaya a tener sobre esto, sino que también va direccionado hacia la capacidad que tiene la persona para comprender su entorno natural, o sea, en completo, en conjunto, tanto flora y fauna como esta parte como más objetal.
va a hacer esta parte del reconocimiento natural, del entorno natural, y también de la clasificación de todos los objetos y los artefactos que tiene a su alrededor o que le están permitiendo desarrollarse dentro de ese círculo. Estas personas van a gustar por los fenómenos naturales, como ya se los había comentado, y van más enfocados hacia los arqueólogos, los físicos, los biólogos que gustan de esta parte de estar explorando. Y uno de los claros ejemplos que nos dan es como ya sabemos, la teoría de Darwin. Darwin es uno de los personajes que tiene esta inteligencia. Para iniciar con las actividades, primero deberán localizar su nombre en el listado de inteligencias que vamos a adjuntar con este video. Una vez localizado su nombre e identificado la inteligencia a la que pertenecen, van a realizar únicamente las actividades que se refieren a esta inteligencia. Las actividades deberán subirse a las carpetas de Drive con el nombre de su inteligencia correspondiente. Los links de descarga y de las páginas donde se encuentran las actividades están en el archivo en el que también localizaron sus nombres. Todos los archivos que suban a las carpetas deberán tener como título su nombre completo. De no ser así, no se les podrá contar. Para la inteligencia lingüística, lo que deberán hacer es jugar ahorcado desde el link que va a estar en el archivo que ya les he venido mencionando, y lo que deberán presentar como evidencia es en un mismo PDF subir la captura de 5 rondas, no de 5 oportunidades en las que hayan tecleado alguna letra, sino 5 rondas, no importa si las hayan perdido o las hayan ganado. En la parte superior de los guioncitos en donde van las letras les va a aparecer la categoría de la palabra que tienen que descifrar. Después del primer intento, sea fallido o no, esta va a desaparecer y tienen que recordar la categoría. Para la actividad de la inteligencia lógico-matemática, lo que deberán hacer primero es descargar la siguiente aplicación. Lo siguiente que deberán hacer es poner el nivel de dificultad genio. Lo que debes hacer en esta aplicación es hacer que se unan o desunan la cantidad de piezas que te lo pidan los círculos rojos. Todo esto con un límite de movimientos. La evidencia que se deberá entregar de esta actividad es una captura de pantalla que compruebe que has llegado al nivel 10. De esta manera. Para la actividad de la inteligencia visoespacial, lo primero que deberán hacer es instalar la aplicación de rompecabezas Jigsaw Puzzles, que es esta. Una vez que hayan instalado la aplicación, lo que deberán presentar como evidencia es la captura del rompecabezas de 64 piezas armado. Esta deberán subirla a la carpeta de Drive con el nombre correspondiente a su inteligencia, en este caso la visoespacial. El título del archivo, o sea de la captura, debe tener su nombre completo. Para la inteligencia kinestésico-corporal, lo único que tienen que hacer es reproducir exactamente el siguiente TikTok. Durante la explicación de la inteligencia musical, pudieron escuchar algunos sonidos, como por ejemplo agua cayendo o motores, entre otros. Lo que deben hacer es llenar el siguiente formato en donde deberán colocar el nombre de los sonidos dependiendo en su clasificación, ya sean sonidos del campo o sonidos de la ciudad. Este formato lo podrán encontrar dentro del archivo que
vamos a adjuntar junto con este video que ya les había mencionado. Para la inteligencia interpersonal, lo que deberán hacer es que cada miembro del equipo deberá escribir 3 cualidades positivas de cada uno de los demás integrantes de su equipo. Todo esto en un mismo archivo de Word. Los equipos a los que me refiero es a los compañeros con los que comparten la misma inteligencia predominante, es decir, los que aparecen dentro de la misma inteligencia en el listado que está en el archivo. Para la inteligencia intrapersonal, lo que deberán hacer es imprimir o dibujar la silueta de una estrella de 5 picos. Al centro de esta estrella lo que deberán hacer es pegar una foto suya o, en su defecto, escribir su nombre. En los picos de la estrella deberán poner sus cualidades especiales.